Bien, bien, gracias. Sorprendido un poco por la visita de ustedes. Buen trabajo acá en su área, ingeniero. Bueno, en realidad tenemos un trabajo bastante silencioso, ¿no? Hay temas importantes, lo que es consolidar esta subregión, porque esto se creó como una subregión, ¿no? Es decir, aquí se debería manejar salud, educación, agricultura, turismo, todos los sectores, ¿no? Pero solo se implementó una unidad ejecutora de obras, ¿no? Entonces, pero ya es el momento, pues, de retomar este proyecto de subregión. Es por eso que estamos avanzando con la elaboración del perfil para construir la sede. Vamos a tener en este terreno a educación, a salud, a agricultura, todos los estamentos del gobierno regional aquí. Estamos en un trabajo constante, todos los meses, ampliar el presupuesto, ¿no? Esto el año pasado manejó 11 millones, este año ya tenemos 24 millones, el próximo mes van a ser 27 millones, y así cada mes irá incrementando el presupuesto. De otro lado, la autonomía también, autonomía administrativa, operativa, ¿no? Es lo que representa crear las sugerencias, sugerencia de desarrollo social, sugerencia de desarrollo económico, sugerencia de infraestructura, sugerencia de recursos naturales y medio ambiente, que nos va a permitir precisamente intervenir en los diferentes sectores. De modo que es un trabajo silencioso que se complementa con obras que la tenemos que ir avanzando, que la tenemos que ir formulando según el estadio que se encuentren, ¿no? Hablamos de la vía de circunvalación, hablamos de la carretera, la segunda parte de la carretera a Ungará, hablamos de la obra definitiva de Montellona, por ejemplo, que se tiene que empezar a hacer. Hablamos de obras más pequeñas de mejoramiento de centros educativos, centros de salud, que este año son 15 obras pequeñas que suman aproximadamente 24 millones, pero de ahí destaca el centro de salud de Quilmaná. Tenemos 6 millones para ese centro de salud porque es una obra de 12 millones de soles. En el peor de los casos, 6 millones se ejecutarán el año siguiente. Es posible que consigamos 6 millones adicionales para poder completar esa obra este año, pero ya es una obra, digamos, de magnitud, 12 millones de soles, ya es El, una obra de magnitud para la disculpe, subregión, ¿no? antes que pase a otro tema, el tema de Ajá. salud, el hospital regional, ingeniero. Bueno, el hospital regional que lo heredamos con muchos problemas, ¿no? Problemas desde el expediente malo, desde obras mal ejecutadas, No, la arbitrajes, sobrevaloración también de algunos. juicios, paralizaciones de los trabajadores. Afortunadamente ya esto se ha avanzado mucho, la contratista ya recibió el pago de las valorizaciones de diciembre del año pasado, las supervisoras ya se les pagó, los trabajadores ya están tranquilos trabajando, estamos aprobando los profesionales de arquitectura, de comunicaciones, ¿no? De modo que esta obra ya no se va a paralizar y este año se acaban las obras definitivamente. Nos va a quedar algunos meses adicionales del próximo año, enero, febrero, para que llegue el tomógrafo, pero digamos a marzo del próximo año ya ese hospital 2020. de 2020 debería ya estar atendiendo a la Pero, gente. señor Manero, la vez pasada hubo, creo, el reclamo de los trabajadores de que están laborando ahí en el hospital regional, Sí. por falta de No, pagos. efectivamente vinieron el viernes porque ¿Ya? todavía no se les pagaba enero, Ujú. ¿no? Pero ya ayer ya la empresa cobró, ¿no? Porque hay Ya, que... pero ¿a qué se debía esto? ¿Qué pasó? ¿Inacción de esta gestión, la gestión No, pasada? lo que ¿Qué estaba pasó? pendiente es un pago del año pasado, O sea, ya de ¿no? unas especies de devengados, algo así. Específicamente la valorización de diciembre. Y Ya, hay que tener en cuenta que esta es una gestión nueva, o sea, el gerente cierto. que ingresa es difícil decirle tienes que pagar algo del año pasado, ¿no? Va a pedir informes legales, va a pedir informes de avance de obras, ¿no? Va a pedir tener las garantías de efectivamente hay que pagar, ¿no? Eso Eh, afortunadamente se ha avanzado rápido y se ha Ya, hecho en rápido. síntesis, ingeniero, es trascendental para los cañetanos que este hospital esté a disposición del servicio de la salud de Cañete y del país. ¿A cuándo más o menos se concluirá? Porque va a depender bastante de su muñeca, créalo o Mira, no. viene algo simbólico pero importante que se ha hecho. Hasta el año pasado los cañetanos no podrían entrar a la obra del hospital, ¿no? Porque eso se manejaba entre la empresa contratista y algunos funcionarios de UH. Ahora el coordinador de la obra, que es el ingeniero Alba, está sentado aquí en la oficina del lado, ¿no? Todas las semanas tenemos reportes de este hospital, ¿no? Ese es un hecho simbólico de cómo se está cambiando ya la gestión, ¿no? Ya nosotros estamos tomando el control de esto para asegurarnos de que esto avance y no se paralice, ¿no? De modo que este año
tener concluido definitivamente ese hospital. Bien, el tema de los huaicos, ingeniero, el tema de los huaicos, el apoyo en maquinarias que el gobierno regional está dando, y lo digo porque es cierto, estoy viendo que en algunos distritos donde se puede ver, por ejemplo, la limpieza de canales, de ríos, acequias, etcétera, los alcaldes toman como si fuera el trabajo de ellos, ¿no? Y no mencionan al gobierno regional o que ustedes no han apoyado con maquinarias, etcétera, ¿no? Díganos. Sí. Ese es un tema también simbólico, ¿no? Cuando yo vine aquí el primer día encontré máquinas aquí, 2 máquinas, pero yo no podía disponerlas porque esas máquinas dependían del área de maquinaria que estaban ahí, pero no las podía ni mover ni las podía utilizar, ¿no? Eso ha cambiado, ahora las maquinarias las han asignado a esta gerencia, de modo que ya podemos tener el control de disponer estas máquinas, y lo hemos dispuesto, nos hemos mandado máquinas a Mala, tenemos 2 máquinas en el río, tenemos máquina en Pacarán, está yendo la máquina a Catahuasi, a Imperial también se le ha dado máquinas para trabajar en nosotros. No está trabajando con los alcaldes digitales, hay que agradecer a los alcaldes digitales que en la mayoría de los casos están poniendo el combustible. Estas máquinas demandan muchísimo combustible, no son 40, 60 galones al día por máquina, es un costo importante y los alcaldes están apoyando, ¿no? Ahora nosotros como región tenemos ahí pues que sumarnos, ¿no? Sumarnos, ¿no? O sea, no tenemos tanto el protagonismo de que yo hago esto, pero ahí estamos trabajando Bien. Diferente. Yo me quedo sorprendido, algo que no puedo creer que se va a hacer su región, entonces, gerente. Definitivamente, a mitad de año ya tenemos la Porque han subregión pasado un montón de implementada. gestiones y no han hecho nada. Entonces, Sí, imposible. sí, sí, es más, se establece pues como una expresión adelantada de su parte, no un triunfalismo adelantado a lo que no va a ser. Algunos pues se muestran pues bastante indiferentes ante este hecho que a nosotros, de ser cierto, pues nos favorecería. Sí, y lo bueno es que en junio ya esto tiene que estar cerrado. O sea, no es que vamos a hacer el próximo año, de aquí a 2 años. En junio ya tiene que haber sido aprobado por el Consejo Regional. Allí ya hemos conversado con los consejeros, ¿no? De modo que los astros se están alineando porque todos están apuntando en ese sentido, ¿no? Vamos a tener las sugerencias ya que nos va a permitir pues ya manejar y tener una injerencia más directa sobre los sectores, que es lo que queremos todos, ¿no? ¿Y por qué las gestiones anteriores no lo pueden hacer? ¿Por qué no lo pueden hacer si ustedes lo están Y lo están haciendo y el tiempo, Sí, porque el la plazo verdad que está dando es Pero la verdad corto. nos cuesta creer porque han estado, como se llama, gobernador Cañetano, y otros también, y nada, y ustedes, veo que ustedes lo están haciendo fácilmente y pues, nos cuesta creer, gente. ¿Por qué no lo han podido hacerlo más antes? ¿Qué pasa? ¿No había voluntad? ¿Cómo es eso? Creo que hay que reconocer el respaldo del gobernador Chavarría este proceso, ¿no? Sin duda, si él no apoyara esto, sería imposible hacerlo, ¿no? La voluntad del ingeniero está no solo en fortalecer esta subregión, sino en motivar que se construya ya la infraestructura, el edificio aquí, ¿no? Es algo que él mismo va a anunciar dentro de los 100 días, porque a los 100 días ya vamos a tener el perfil listo de esa obra que se debe empezar a ejecutar el próximo año. De modo que eso es bueno, ¿no? Hay otros temas que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ampliación de frontera agrícola. Hay un grupo de trabajo que se ha formado, está el municipio provincial, el MAPA, Colegio de Ingenieros, está la agencia agraria, la región en general, y ya estamos entrando las próximas semanas ya a acercar el terreno, y eso va a tener un monitoreo satelital, o sea, apenas veamos que haya 1 metro de invasión, ya va a entrar la policía a despejar este terreno, porque significa 10.000, 12.000 hectáreas para un proyecto de irrigación, más de 20.000 puestos de trabajo. Obviamente va a tomar su tiempo y no es fácil hacer estos grandes proyectos, pero hay que empezarlos, ¿no? Demorará 6 años, 7 años en tener concluido y que se instalen ya las plantaciones, pero esto es importantísimo, no solo porque va a dar trabajo a los cañetanos, no solo porque le va a dar a Cañete recuperar ese espacio agroexportador que tenía antes, sino porque va a permitir represar el río. Es una represa de unos 200 millones de metros cúbicos que va a solucionar pues buena parte de los problemas de inundaciones que tenemos abajo, ¿no? Eso complementario a que este año, en abril prácticamente, ya empiezan los trabajos de enrocado,
Ojo que no se hacía enrocado desde la época del gobierno de Toledo. El tiempo se escuchaba. Ya vamos a enrocar 7,5 kilómetros porque ya tenemos el presupuesto en el río Mala, 8 kilómetros en el río Cañete, 15,5 kilómetros de enrocado, algo que no se hacía en más de 15 años. Por eso yo decía, ¿qué es lo que está pagando Cañete? Todo el tiempo era solamente descolmatación, descolmatado, llevar tierras para allá, y- llevar tierras para acá, y que acá- venía la y cantidad punto. que se llevaba En todo. Cañete en los ríos hay puntos críticos conocidos. Y yo creo que eso, yo hace tiempo donde digo, bueno, si usted lo está viendo en esta gestión, yo creo que es muy interesante el trabajo que se va a desarrollar y yo creo que es muy loable, Gemma. Y lo más importante es que seguir haciendo los expedientes para acabar de enrocar todo el río, o sea, todos los puntos críticos, ¿no? Entonces, eso es necesario. Son 15 kilómetros este año, pero el próximo año debemos enrocar por lo menos 25 kilómetros. Es lo que nos va a tener ya tranquilos, pues que cada verano tenemos el miedo de que se sale el río. Pero, por acá, pero el por allá. enrocado también no es ya perpetuo. Usted sabe No, que no, de acuerdo siempre ¿no? hay que hacer labores pues de despejar el Ajá. río, pero ya son labores menores, Ya, ¿no? a todo esto, usted sabe que Cañete, la provincial, ha contado por más de 50 años de imposición el botadero, y en el 2014 finalizando aparecen unos grupos de personajes y se meten invadir el terreno del botadero, y lo más chistoso, lo más gracioso, que ellos lo hacen con un documento de exposición entregado por la gobernación de San Luis, no de San Vicente. Y con ese documento, hermano, se han metido a Guerrazo, que dice que tiene posición, y mira, y ahora se está padeciendo. Me parece que esta madrugada han ido a las 5, han ido creo que a tomar otra vez el terreno ya, el botadero anterior. La municipalidad. ¿Cómo ven ustedes este tema, ingeniero? Sí, y yo felicito esa actitud, ¿no? Tenemos que imponer el principio de autoridad. Tenemos que priorizar el bien común. Si ese botadero permite solucionar un problema que tienen varios distritos, porque eso sirve para varios distritos, Estamos hablando de más de 120 hectáreas de precio. bueno, hay que tomarlo y ya pues en paralelo nos entenderemos pues con esos grupos que están cercanos ahí, pero el bien común tiene que prevalecer ahí. Es lo mismo que estamos haciendo en las papas de Concón. El terreno es del Ministerio de Agricultura, pero yo no le voy a pedir permiso primero al Ministerio de Agricultura, oye, voy a acercar el terreno, no, porque estamos salvaguardando un bien del Estado, lo vamos a acercar para cuidar un bien del Estado. Ya en los siguientes meses tengo que hacer ya mi convenio con el Ministerio de Agricultura para que nos transfiera la propiedad de ese terreno. Pero desde ya tenemos que salvaguardar el bien del Estado. No podemos dejar que eso se siga invadiendo. No es lo mismo del botadero. Tenemos que salvaguardar un bien que es del Estado, porque nadie tiene propiedad sobre ese predio. Es el Estado quien es el dueño todavía de ese predio. Y si ese predio se va a dedicar para un bien común, bueno, que se dedique a eso. Y ya nos entenderemos pues con esos temas judiciales que pueden ser colaterales. Pero el alcalde tiene que imponerse, tiene que jugársela por su ciudad, al margen pues de los temas judiciales que puedan venir después, ¿no? Bien, ingeniero, es hora ya de almuerzo. ¿Usted tiene algo que dirigirse, algo que decirle a la población para que se dirija directamente a lo que estamos transmitiendo en vivo? No, caramba, no sabía. Pero bueno, algo muy importante es que no podemos distraernos con cosas muy pequeñas, que alguien dijo esto, que le contesto, que le respondo. No estamos hablando de procesos históricos para Cañete y Yauyos, de tener verdaderamente una subregión implementada, de tener autonomía, de tener más presupuesto para los proyectos, ¿no? De hacer las grandes cosas que necesitamos, pues, y no distraernos ahí en cosas menudas, que no nos cambien la agenda del desarrollo, ¿no? Le van a cambiar a usted la agenda porque parece que cuando ya usted explica así, parece que le están ya cambiando la agenda. No, absolutamente, y te he hablado pues yo de los grandes proyectos que tenemos y de ahí no nos distraemos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. No va a ser Muchas la gracias. única vez, por favor, la próxima vamos a continuar nosotros en otros temas. Gracias. Gracias. A nuestros amigos hemos conversado con el gerente, ¿no?, de la subregión Lima Sur, Cañete y Yauyos, ¿no es cierto? El ingeniero Ángel Manero, sobre los intereses pues que los que vivimos aquí en la región Lima Provincias nos importan y bastante. Hasta una próxima oportunidad.